Y bueno, desde esta invitación les tengo, bueno, al inicio del programa les comentábamos de este libro tan interesante que es Luis y Caro versus los fantasmas de la ciudad, que me parece un libro bien divertido para poder tener ese acercamiento tanto cultural como directamente con la lectura con los niños. Y para platicarnos más de esto se encuentra con nosotros los autores Beca Duncan y Chuy Campos. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, pues muy contentos de estar aquí con ustedes. Pues a ver, platíquenme, porque pues son los dos, es una historia bien interesante, muy divertida. Ahorita pues estamos en octubre, noviembre, este acercamiento que se puede tener más cultural pues, con la muerte, con los fantasmas, con toda esta parte, pero platíquenme, no sé cuál de los dos le gustaría iniciar, ¿cómo es que inicia esta historia de aventura por el centro histórico de la Ciudad de México? Bueno, creo que Chuy me está señalando a mí, así que pues voy a contarles. Te toca. La historia nace en un principio pues por la invitación de nuestra editora Dalila Carreño. Ella es editora infantil en Penguin y ella desde antes de la pandemia pues ella y yo platicábamos de quizás hacer un libro de historia de la ciudad para niños. Y ella también conocía el trabajo de Chuy como divulgador de la historia, fantasmólogo sobre todo, él estudia estos temas fantasmales. Y entonces fue ahí que comenzamos como a platicar de la posibilidad de hacer un libro que combinara terror infantil con también historia. Y eso fue un poco como se fue desarrollando el libro, y Chuy fue el que nos planteó desde un inicio que fuera una novela, ¿no? Entonces fue como que un proceso de estar imaginando mucho, estar pensando cómo podíamos acercar a los niños a la historia y también hacer una buena trama, ¿no? de terror infantil. Sí, totalmente, porque creo que es ese acercamiento, como les decía al inicio, general con la lectura, pero es ese interés porque a final de cuentas es un niño que es bien aventurero, que se la pasa en su bicicleta recorriendo la ciudad, pero que tiene ese como superpoder, ¿no? De ver y enfrentar. Por otra parte, Luis, ¿cómo fue el hecho de elegir a los personajes que sean los dos niños para que se identifiquen, o cómo fue esto? Pues lo que tratamos de hacer fue retratar un poquito y hacer homenaje a los vecinos del centro histórico, que son pues así como tú los dices, son unos aventureros, siempre andan de la seca a la meca, y pues tratarlo de retratar y no retratar solamente una forma posible de vecinos, sino todas las que pudimos salen ahí, porque es un verdadero homenaje, ¿no? A estas personas que a veces en las novelas como que no son retratados honestamente, ¿no? Entonces por eso elegimos eso, y también porque somos muy fans de Harry Potter. Pero creo que es o sea, digo, sí, son fans de Harry Potter y esa novela, como se puede dar, de aventura, pero me parece muy interesante porque, digo, tristemente, ahorita hay más en el norte del país, hablo específicamente, pues los niños están muy perdidos culturalmente o están más pegados tal vez a algún aparato y se la pasan jugando, y se pierde mucho el hecho del acercamiento con la lectura, porque los niños lo pueden relacionar más con algo aburrido, con algo que tal vez no va a ser atractivo para ellos. Pero con este tipo de novelas como que los enganchan y los atraen a poder continuar, porque si llegan a cierta hoja van a decir, ¿y qué va a pasar después? Y si se va a encontrar el fantasma y va a poder enfrentarlo. Entonces, ¿cómo es que lograron poder hacer ese clic para que los niños se interesen en el libro? Pues bueno, yo ahí diría que por un lado creo que ese fue el gran acierto de plantearlo como un libro de terror infantil. Porque digamos que no es un libro de historia, ¿no? Hay un contenido histórico, pero justo la trama te engancha, o bueno, es lo que esperamos, que la trama engancha a los lectores para que se interesen y les dé curiosidad la historia, pero de una manera que sea un poco más divertida. También creo que esto tiene que ver con la filosofía de vida que creo que tenemos Chuy y yo en conjunto, de no tomarnos nada en serio y de que con la historia nos podemos reír y nos podemos divertir. Pero esto que dices también de este acercamiento a lo digital, pues tampoco es algo a lo que Chuy y yo le tenemos miedo. Los dos somos creadores digitales, los dos tenemos proyectos en YouTube, en redes sociales, y pues Chuy, no sé, digo, tú hablas mucho de esto, no sé si
puedas ahondar en ello, pero que los lectores también se van hacia afuera del libro, ¿no? Y no está mal fomentar eso. Claro, porque las formas de leer han cambiado, ¿no? Y estos lectores nuevos son lectores abiertos, o sea que parten del libro y van a buscar en TikTok, en YouTube, en referencias. Entonces, lo que les quisimos poner fue un gran puente, gran información que les permita salir del libro y buscar en donde ellos son quizá mucho más naturales en su búsqueda, ¿no? Entonces no verlos como nada más dentro del libro, sino fuera del libro, que también pudiesen buscar, pudiesen incluso caminar las calles del centro. No solamente tampoco es nuestra intención en medios digitales solamente, sino que también caminaran las calles de los fantasmas que estamos hablando. Y creo que eso todavía termina siendo más retador, ¿no? Porque es el hecho de crear el interés, que el niño lo lea o quien lo vaya a leer, porque de verdad yo ya que lo empecé a leer dije, sí, lo voy a terminar porque sí está bien interesante y está muy padre. Entonces es ese reto, ¿no? De decir, bueno, ahora tengo también que pues ver la manera global de que el niño se interese y vea aquí y vea allá y pues termina siendo más complicado, pero también pues mucho más satisfactorio, ¿no? De poder enganchar con los niños. Sí, creo que eso es algo que nos interesaba mucho. Creo que también por eso fue un acierto plantarlo como una novela, cuando estábamos empezando a platicar sobre cómo se podía ver un libro que combinara la historia de los fantasmas que, entre comillas, sí existen, es decir, los fantasmas que están registrados en la historia oral o en la bibliografía de la historia de la Ciudad de México, con estos datos históricos sobre las calles, los inmuebles. Pues justo lo que pensábamos es, si nada más les contamos así la historia de, ay, es que la Llorona es un fantasma que se aparece y que, ¿no?, se registró en tal año, y iba a ser muy aburrido. Entonces, precisamente en esta idea de enganchar a los niños, de lanzarles un anzuelo que les pudiera interesar un poco más la historia, pues pensarlo como una historia de ficción, creo que fue algo que pues funcionó, o esperamos que esté funcionando. Claro, pues muchísimas gracias, pero antes de despedirnos me gustaría que nos platicaran las redes sociales de ustedes, si el libro tiene alguna red social y dónde podemos encontrarlo. El libro no tiene su propia red social, pero Chuy y yo sí. A mí me encuentran como Beca Duncan en todas las redes y plataformas, y bueno, sobre todo en YouTube, que es donde más hago contenido. Y estaría padre que tuvieras su red social, qué bueno. Sí, ¿eh? A mí me pueden buscar como Chuy-Campos en Twitter, y en YouTube estoy como Sensacional de Historia Mexicana, y si se quieren espantar, pues allá andamos. Perfecto. ¿Y el libro dónde lo podemos encontrar? Pues está en todas las librerías, está en Amazon también, muy pronto habrá audiolibro, y bueno, para quienes andan en el norte, si van a ir a la FIL Monterrey, pues vamos a andar por ahí el domingo 8 a las 3 de la tarde, entonces ahí también lo podrán conseguir. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos, Beca y Chuy, mucho éxito allá en la feria en Monterrey y con el libro, y qué padre que estén teniendo este acercamiento con tantos niños que seguro se van a interesar en el libro. Muchísimas gracias. Gracias. Bye, bye. Pues con esto hacemos pausa comercial y regresamos.